Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos una vez más a esta tercera temporada de Un Café por la Diversidad Sexual con Rafa Ramírez. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, a una aliada de los derechos humanos en lo general, a una mujer preocupada por la no discriminación y sobre todo a un gran ser humano. Sin mayor preámbulo, les puedo comentar que va a estar el día de hoy con nosotros la licenciada Jacqueline Loast, que ella es la presidenta del COPRED en el Distrito Federal, y bueno, vamos a platicar de muchísimas cosas con ella. Acompáñenme por favor y bienvenidos a esta primera emisión de la tercera temporada de Un Café por la Diversidad Sexual con Rafa Ramírez. Gracias. Bueno, pues como les comenté amigos, estoy aquí con la licenciada Jacqueline Loast, que es la presidenta del COPRED en el Distrito Federal. Pues Jackie, bienvenida. Rafa, muchísimas gracias por invitarme, encantada de la vida, a tus órdenes. Muchas gracias. Pues mira, el ritmo del programa es muy simple. Vamos a empezar platicando sobre la persona, quién es Jacqueline Loast, cómo llega al COPRED, por qué estás preocupada por los temas de la no discriminación y cuáles han sido tus trabajos previos a llegar a la presidencia del COPRED. Pues encantada. Muchas gracias. Pues a ver, Jackie, cuéntame quién es Jacqueline Loast, qué hace, qué no hace. Yo soy defensora de derechos humanos desde hace muchos años. Siempre trabajé en la sociedad civil organizada y desde hace, pues no sé, unos 10 años aproximadamente, decidí focalizar el tema de derechos humanos en la Ciudad de México. Okay. Y a partir de ahí pues trabajé en organizaciones de la sociedad civil como FUNDA, Centro de Análisis e Investigación, y desde ahí, junto con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, hicimos el primer programa de derechos humanos del Distrito Federal. Y pues ahí empezamos a construir las líneas de acción de política pública. Y una línea de acción tenía que ver precisamente con la creación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Ok, de hecho creo que también estuviste en CENCOS, si no me equivoco. Estuve en CENCOS, tuve la maravillosa oportunidad de estar con don Pepe Álvarez y Casa, sin duda un luchador en materia de derechos humanos. Él abrió brecha. CENCOS es la primera organización que se dedicó a la Defensoría de Derechos Humanos, y pues posteriormente Emilio Álvarez y Casa, quien quedó, quedó al frente después de CENCOS. Es decir, he pasado por varias organizaciones, soy fundadora de Alianza Cívica,
cuándo en ese momento era tan importante el derecho al voto, cuándo era tan importante la observación. Es decir, todos estos elementos pues me fueron llevando a que los derechos humanos, sin lugar a duda, fue algo del siglo XX, no fue una lucha constante. Inclusive pues logramos ya que en la Constitución, en el artículo 1 de la Constitución, estén reconocidos los derechos humanos. ¿Dónde está el reto ahora? Pues el reto está precisamente en el trato igualitario. Y es ahí en donde un grupo de organizaciones de la sociedad civil, ya una vez creado el COPRED, con la ley en el 2011, en febrero, el 24 de febrero del 2011, que se promulga la ley para prevenir y eliminar la discriminación, un grupo de organizaciones me proponen, y el jefe de gobierno en ese momento pues decide nombrarme como la primera presidenta del primer consejo a nivel estatal para prevenir y eliminar la discriminación. Y además siendo mujer, ¿no? Y además siendo mujer. Exactamente. Qué padre, Jackie. Y ahora, también cuéntame un poquito, ¿por qué el interés de la defensa de los derechos humanos desde tu parte personal, no como funcionaria? ¿Por qué la mujer está preocupada por los derechos en lo general? Mira, pues desde muy joven estuve muy cerca de la pobreza, ¿no? Trabajando, haciendo proyectos comunitarios, y bueno, ahí descubrí que son los derechos humanos lo que nos brindan esa posibilidad de la vida digna. Entonces, bueno, pues fui creciendo como chava, adolescente, como joven después, en este tema. Y desde ahí pues fui construyendo con mucha claridad por dónde tenía que ir mi principio y fundamento de vida. Y una vez teniéndolo claro, pues decidí focalizarme en el tema de derechos humanos, porque los derechos humanos te brindan la garantía de la vida digna, te brindan la garantía de poder construir un espacio armonioso, un espacio de felicidad, que es a lo que aspiramos al fin y al cabo todas las personas. Y me parecía que esa era parte pues de mi misión. Pues uno no toma causas en la vida, ¿no? Uno toma temas en la vida. Así es. Pues a mí me tocó y decidí que ese fuera mi tema en la vida, la defensoría de los derechos humanos. Sí, a mí me sorprende que también trabajaste para esta situación de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Le entraste al tema, te tengo estudiadísima. Mira, qué cosa, me va a portar perfecto. y eso me gusta porque además te veo como una funcionaria del COPRED, no de escritorio, sino con interacción real con la ciudadanía. Siempre estás metida en eventos, actividades, talleres, conferencias. Nos hemos encontrado en algún evento por ahí con Diana Sánchez Barrios, sobre cuestiones LGBT, y eso me agrada muchísimo, Jackie. Ahora cuéntame desde tu perspectiva como presidenta del COPRED, ¿a qué es a lo más difícil que te has enfrentado en el tema de discriminación? Mira, lo más difícil en el tema de discriminación, bueno, el COPRED, para los que nos están mirando, el día de hoy tienen que saber que tenemos dos funciones, básicamente. Una es que atendemos a las víctimas de presuntas conductas discriminatorias, y la otra es que revisamos la política pública y legislativa de la Ciudad de México para garantizar que ni por acción, ni por omisión, ni con dolo sin él, se tengan conductas discriminatorias. Lo más difícil es cuando llega alguien al consejo porque ha sufrido algún menoscabo a su dignidad, porque ha sufrido alguna violencia, pero no es discriminación. Lo más difícil es decirle a esa persona que cree que ya por fin encontró por dónde va el problema que tiene. Es que hay una confusión. A veces se cree que toda la violencia es discriminación. Claro. Aunque la discriminación es violenta, no toda la violencia es discriminación. Entonces lo más difícil es decirle a alguien que su caso, que lo que vivió, que lo que pasó no es conducta discriminatoria, es otra cosa. Y para eso, en el Consejo hemos construido una red de referencia y contrarreferencia con más de 130 organizaciones de la sociedad civil.
de tal suerte que cuando llega alguien, pero no está frente a una presunta conducta discriminatoria, o ni siquiera presunta, no es una conducta discriminatoria, poderlas acoger, arropar y acompañarlas con alguna organización de la sociedad civil para que la atienda desde la problemática que tiene. Ok, pero lo interesante del COPRED, antes de entrar en materia, es que pueden manejar las cuestiones discriminatorias entre particulares y además de autoridades hacia particulares. Claro, así es. Esto es lo que hace la gran diferencia con la Comisión de Derechos Humanos, que solamente vigila, bueno, y es que así debe ser. El gobierno es el garante de los derechos humanos, entonces cuando falta esto, por eso es que solamente es un tema entre gobierno y ciudadanía, el tema de derechos humanos, pero el tema de discriminación es un fenómeno, es una conducta, y es una conducta que no se da solamente, o yo te puedo decir hoy por hoy con muchísima claridad, que las reclamaciones de violación del derecho al trato igualitario de las instancias de gobierno es mínima. Donde más encontramos casos es entre la ciudadanía, es decir, entre particulares. Es ahí donde más se visibiliza, donde más se encuentra el fenómeno del trato desigual. Ok, ¿qué es discriminación, Jackie? Para los que nos están viendo, porque a lo mejor ignoramos el tema y, como bien decías tú, confundimos la violencia en lo general con discriminación. Mira, la discriminación es muy fácil de poderla entender. Es cuando te hacen menos. Y cuando al hacerte menos se te impide el acceso a un derecho fundamental. Un derecho al trabajo, un derecho a la educación, un derecho a la salud. Es cuando por ser indígena, cuando por pertenecer a la diversidad sexual, cuando por tu color de piel, cuando por si tienes alguna discapacidad o por temas de edad, no se te permite entrar, se te excluye, se te saca, se te discrimina. Eso es, se te hace a un lado y no se te permite que seas beneficiario o que goces de esos beneficios que el Estado, que el gobierno brinda para todas y para todos de manera igualitaria. Ok, Jackie, pues si no tienes inconveniente, vámonos a la primera pausa y ahorita regresamos contigo a seguir platicando. Muy bien. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso otra vez con Jacqueline Loast, presidenta del COPRED en el Distrito Federal. Y bueno, Jackie, ahora coméntame, ¿cuáles son las funciones de manera general del COPRED? Es decir, ya entendimos que abordan la discriminación, pero ¿tienen alguna área de asesoría, de quejas? ¿Cómo está dividida la COPRED? Básicamente, bueno, en muchas áreas, pero básicamente en dos. Me parece que para los que nos ven es mucho más claro hablar solamente de dos instancias. Por un lado, tenemos una coordinación que describe, promueve, revisa y hace los lineamientos de la política pública para garantizar que se respete el derecho al trato igualitario. Revisamos también, cuando así nos lo piden las y los diputados, sus iniciativas de ley. Vigilamos también todas estas acciones que desde el gobierno se pueden hacer, pero también vigilamos y abordamos todo el tema de los empresarios y los comercios. Pero por otro lado, atendemos casos. Sí, al consejo llegan las personas a platicarnos cómo se ha hecho menoscabo de su dignidad, cómo por alguna situación que enuncia muy bien el artículo 5 de la ley para prevenir y eliminar la discriminación, han sido discriminadas. Déjame poner tu caso. El 33% de los casos que atendimos el año pasado tuvo que ver con discriminación a mujeres embarazadas que corrieron de sus trabajos. Entonces ellas llegaban al consejo, ponían su queja y bueno, aquí afortunadamente con el gobierno de la ciudad, que es muy sensible al tema de derechos humanos, que es muy sensible al tema del trato igualitario, inmediatamente con la Secretaría del Trabajo hicimos un trabajo coordinado maravilloso en el cual hoy por hoy protegemos
totalmente a las mujeres que injustamente han sido despedidas de su trabajo solamente por avisarle a su empleadora que estaba embarazada. Qué terror, ¿no? Qué terror. Digo, parecería que ya tenemos leyes que nos protegen, pero en papel. La gente todavía no entiende que la discriminación ya no puede seguir teniendo efectos reales dentro de la sociedad, ¿no? Bueno, y además que en la Ciudad de México discriminar es un delito, lo dice así el Código Penal, el artículo 206. Entonces, los establecimientos mercantiles, por ejemplo, recibimos muchas quejas también de que no los dejan entrar por la apariencia. Claro, ¿no? Y entonces, pues desde ahí también ya hicimos un convenio también muy bueno con el INVEA, para precisamente cuando nosotros recibimos que algún ente algún particular, un restaurante, un bar, un antro, no deja entrar a alguien por su apariencia o su preferencia sexual, lo que hacemos nosotros es que ponen la denuncia y lo comunicamos inmediatamente al INVEA para que él nos apoye en eso. Qué interesante, entonces están haciendo una labor titánica en el Distrito Federal. Mira, indiscutiblemente a mí me parece que en este gobierno con el doctor Mancera hemos logrado hacer una maravillosa articulación entre todas las instancias de gobierno y, cómo no, si pues uno de sus mensajes cuando tomó posesión, yo lo recuerdo muy bien, fue: en esta ciudad no va a haber discriminación. Y cuando lo dijo yo dije: de aquí soy. Exacto. De aquí soy, ¿verdad? Y vamos construyendo y hemos estado construyendo en ese sentido. Qué interesante. Ahora, Jackie, si yo como ciudadano voy al COPRED y necesito asesoría jurídica, el apoyo, ¿tiene algún costo? ¿Qué horarios hay? Bueno, ¿Cómo por se maneja supuesto todo? que no tiene ningún costo. Claro. Nosotros estamos pues de 9 a 6, es el horario. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Y además solamente descansamos en los días por ley. Sí, y eso no. Que quede muy claro, nosotros trabajamos jueves y viernes santo, nada que nos fuimos, el 5 de mayo estuvimos ahí trabajando, es decir, solamente esos días que claramente se marcan como obligatorios. Si no, ahí está este consejo, porque además son los días en que la ciudadanía puede ir, ¿ves? Okay. Pues estos días que para el resto son de descanso, nosotros decidimos por instrucciones también de Jefatura de Gobierno seguir trabajando estos días para que la ciudadanía pueda ir a poner sus quejas. No damos asesoría jurídica. Okay. Lo que nosotros hacemos es que tú vienes, nos cuentas tu caso y nosotros iniciamos un proceso de conciliación. Tú me dices cuál es la reparación del daño que estás esperando, quién cometió contigo el acto discriminatorio, y nosotros iniciamos una mesa de conciliación para lograr la reparación del daño. Ok, y por ejemplo, entonces voy yo al COPRED, tengo que sacar ficha, llego directo, ahí me atienden luego. Mira, cuéntame todo eso, porque la gente lo quiere saber. Todo depende, hay días que tenemos mucha gente y hay días que tenemos poca gente, pero tenemos diversas maneras de atenderles. Okay. ¿Sí? Nos pueden hablar por teléfono, Okay. nos dicen qué está pasando y en ese momento desde ahí nosotros decimos: mira, si es una conducta discriminatoria o no. Si sí es, les damos cita. Y mira, te esperamos, no sé, el jueves a las 3 de la tarde, 20. Si por alguna razón la persona que nos contacta, ya sea por teléfono, por Twitter, por las redes sociales, por el Facebook o por nuestro correo electrónico, no puede acudir al consejo porque tiene alguna discapacidad, porque es una persona adulta mayor, nos lo hace saber y nosotros vamos a donde nos diga. Ah, también pueden ir. Claro, porque si no prestáramos este servicio, estamos excluyendo. Exacto. Y nosotros no podemos hacer este tipo de cosas. Cuando llegan directamente a la oficina, se les atiende, es decir, solamente si hay alguien antes que ellas o que ellos, pues les esperemos, nada más les pedimos que esperen un momento. Tenemos un privado, Okay. En ese privado nos cuentan lo que pasó, se imprime la declaratoria que se hizo, se firma para que estemos de acuerdo en que lo que tú dijiste es lo que me querías decir, lo dije. ¿no? Exacto. Y empezamos a notificar, hacemos una primera notificación a quien tuvo la presunta conducta. Si no va, tenemos la segunda,
y normalmente pues iniciamos el proceso de conciliación. Si se logra, bueno, pues estaremos reparando el daño. Si no, podemos, y ahí hubo efectivamente conducta discriminatoria, emitimos una opinión jurídica con la que él o la peticionaria podrá proceder a otras instancias como el Ministerio Público. Ok, ahora, Jackie, dan cursos, talleres, seminarios. Si yo lo requiero como asociación civil, si yo lo requiero como grupo LGBT, si lo requiero como, no sé, partido político, ¿lo pueden hacer? ¿Pueden asistir a dar este tipo de talleres? Mira, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es un gran acuerdo de la ciudad por la igualdad y la no discriminación. En el caso de particulares y de partidos políticos, lo que les estamos pidiendo es que se sumen a este gran acuerdo de la ciudad por la igualdad y la no discriminación. Y al momento en que se sumen, cubran 3 etapas. La primera, que tiene que ver con una capacitación que se les dará por línea, ¿no?, en internet, muy cómodamente ellos podrán resolver la capacitación. Posteriormente, que nos permitan revisar su política interna, sus lineamientos para mirar que no sean discriminatorios. Y tercero, hacer alguna acción en este sentido. Entonces es como los acompañamos, porque si nos la pasamos dando talleres y no amarramos la incidencia y el cambio de cultura, pues no vamos a lograr el objetivo que es el que estamos buscando, que es modificar la manera de pensar, que es cambiar la manera en que nos relacionamos con la otra edad. Ok, perfecto, Jackie. Pues vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos a seguir platicando a partir de allá. Muy bien. Gracias. Bueno, pues ya regresamos a este tercer bloque de Un Café por la Diversidad Sexual con Rafa Ramírez. Y bueno, seguimos platicando con la licenciada Jacqueline Loast, presidenta del COPRED en el Distrito Federal. Y bueno, Jackie, ahora vamos a entrar en una materia ríspida, seria, difícil. Incluso platicábamos al inicio de la charla que, bueno, abriste brecha siendo mujer, siendo la primera presidenta del COPRED en el Distrito Federal, pero también tenemos una situación de discriminación que se vivió al interior de nuestro partido, del PRI en el Distrito Federal, el año pasado, que un servidor fue víctima de discriminación junto con su equipo de trabajo. Y bueno, yo puedo dar fe realmente de lo que has comentado aquí, que el COPRED se maneja de una manera seria, formal, equitativa, incluyente y seria completamente en el tema, porque nosotros iniciamos esa queja en aquel momento y bueno, tuvimos el fallo positivo donde se reconocía que estábamos siendo víctimas de discriminación. Creo que también esto es un precedente hacia el COPRED. Es la primera vez que se da hablar de discriminación al interior de un partido político, ¿o me equivoco? No, es totalmente cierto lo que dices. Y bueno, es que como instancia de gobierno que somos y prestadores de este servicio de identificación de la conducta discriminatoria, pues estamos para atender a todas y a todos. Me quedó, ¿no?, clarísimo, claro. Más allá de la afiliación partidaria, porque esa es nuestra naturaleza, ese es nuestro mandato de ley. Claro, es el primer partido que se acercó a este consejo. Yo incluso no sé si hay otra experiencia a nivel nacional, me parece que no lo teníamos registrado así, en donde, bueno, pues tú viniste a contarnos de estas conductas que los excluían de un proceso interno y de un acuerdo interno, pues, ¿no? A nosotros nos dio pues mucho gusto porque la población LGBTI sin duda es este grupo que, aunque ha logrado mucho en la Ciudad de México, claro, y reconocemos lo que desde la Asamblea Legislativa se ha hecho, que es pues maravilloso, ninguna otra ciudad en el país lo ha hecho y somos ejemplo para muchas ciudades del mundo, claro, desde la política pública que se hace en la Ciudad de México, desde la Secretaría de Desarrollo Social, desde otras instancias de gobierno, pero que hay esta conducta todavía, ¿no?, en donde
hacer menoscabo de la preferencia sexual detona la discriminación. Y tú lo viviste. Sí, lo que hay que aclarar es que no fue el partido político como tal, fueron algunos funcionarios en su momento, fueron personas específicas del partido, porque si no la gente va a decir, es que el PRI discrimina. No, fueron personajes específicos y puntuales. Digo, tan el PRI no discrimina que aquí estamos, te invitamos para que fueras madrina de este tercer programa del Café por la Diversidad Sexual con Rafa Ramírez en esta nueva administración del PRI del DF. Pero sí es importante comentar esto, que aún así existen funcionarios o personas específicas, inclusive en los partidos políticos, que sí discriminan. Claro, y es que así es la discriminación. Yo les puedo compartir a las que nos ven ahora que difícilmente yo encuentro políticas públicas, legislativas, reglamentos, contratos laborales, particulares, privados, que en su contenido sean discriminatorios. Claro. Es la conducta, es la persona, es el sujeto, pues, ¿no? Exacto. Entonces tú dices con muchísima claridad y certeza que no era la institución. Por supuesto que no. Pero son esas personas que manejan las instituciones o los servicios mercantiles o la empresa o lo que sea, pues, ¿no? Son ellas quienes han sido educadas, quienes han sido educados en una conducta de que las diferencias las convierten en defectos y entonces empiezan a tener conductas discriminatorias. Es por eso es tan importante que nos unamos todas y todos en modificar nuestro pensamiento. Es decir, no podemos seguir pensando que lo que aprendimos así es y es para siempre. Tenemos que ir modificando nuestros pensamientos, tenemos que ir modificando la manera en que nos relacionamos. Claro. Y tú con el caso que nos diste la oportunidad de visibilizar la gran necesidad que existe de modificarnos como personas. Y en ese momento existía discriminación, había elementos realmente para decir se está discriminando a un sector LGBT. Claro que sí, había elementos, sobre todo porque lo que mirábamos con mucha claridad era un trato diferenciado. Claro. Y la discriminación tiene que ver con eso. Identificar la discriminación es un trato diferenciado, es un trato que excluye el acceso a algún derecho. Aquí también se estaba impidiendo el acceso a un derecho, que era el acceso al derecho laboral, pues, ¿no? Porque no se podía cumplir con el mandato, ¿no? Claro. Y además, lo que mirábamos es que sin duda había un menoscabo a la dignidad. Ok, y bueno, ojalá no vuelva a darse una situación así ni en el PRI, ni en ninguna institución, ni en ningún partido político, porque reitero, a veces no son los partidos políticos, no son las empresas, no son las instituciones, son las personas que están ahí, ¿no? Claro. Y eso es delicado y difícil. Ahora, Jackie, ¿para dónde va el COPRED? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos, sus nuevos planes? ¿En qué están metidos en este momento? Bueno, mira, la prioridad, y porque así nos lo mandó el jefe de gobierno, el doctor Mancera, es que hiciéramos mucha focalización en estos grupos que a partir de la encuesta que hicimos el año pasado, que fue la primera encuesta de discriminación de la Ciudad de México, y tiene que ver el tema indígena. Okay. Ese es fundamental. También estamos trabajando con mucha atención a la población en situación de calle. Okay. Otro de los temas, por supuesto, es el tema de la población LGBT, pero en especial las personas transgénero y transexuales. En ese mismo sentido, como cuarto grupo del cual estamos focalizando, no es que los otros no, simplemente hay que focalizar para poder ir claro. avanzando, pues tiene que ver el tema que ya les compartía, el de las mujeres que son despedidas de su trabajo por estar embarazadas. Estos son los principales grupos por los cuales vamos avanzando. Y el COPRED en este sentido tiene 5 ejes de trabajo. Uno es la atención a las víctimas, otro tiene que ver con la difusión, campañas que hacemos, otro tiene que ver con la revisión, que ya te decía yo, de política pública y legislativa, y otra muy importante que tiene que ver con la construcción de indicadores
de avance en materia de trato igualitario y no discriminación. Y por supuesto de manera transversal, como sexto punto, el que tiene que ver con la transparencia y con la rendición de cuentas. Eso es el trabajo que todo este año desde el Consejo estamos construyendo. Tenemos una red de promotoras y promotores, más de 120 promotoras y promotores que están todos los días en las 16 delegaciones haciendo actividades chiquitas, grandes, medianas, en parques, en escuelas, metiendo esta cultura. Te decía que tenemos 130 organizaciones de la sociedad civil, a quienes por cierto les acabamos de dar un apoyo. El año pasado hicimos 1000 actividades con las organizaciones de la sociedad civil. Ahorita tenemos planteadas hacer 150 actividades con ellas y por supuesto irnos ya construyendo hacia octubre. Octubre es el mes del trato igualitario. Señor jefe de gobierno, el año pasado firmó y declaró el 18 de octubre como el Día del Trato Igualitario, entonces el día en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Jackie? O sea, que tienes mucho trabajo y el COPRED no se diga. Chamba tenemos y encantadas de hacerlas. Qué bien, Jackie. Ahora, bueno, pues para terminar, no sé si quieras tú agregar algo más. Lo que sí me gustaría que dejáramos claro para la gente que nos hace favor de vernos, cuáles son los teléfonos del COPRED, el correo electrónico, los datos por ahí, para que la gente pueda tener acceso al COPRED si ignora cómo poder llegar ahí. Y por otro lado, pues saber qué es cómo podemos llegar a la presidenta, platicar con ella, o hay gente en particular, no importa que yo no llegue y te busque a ti directamente, ¿qué pasa? Porque todo eso nos lo preguntan mucho. Bueno, ¿no? Si me quieren contactar a mí, encantada de la vida, estoy en Twitter, Jackie-LHOIST, me contactan y siempre respondo, nadie se podrá quejar de que no respondo, pero está el Twitter de COPRED, que es COPRED-CDMX. Estamos en la Avenida México, Tacuba 592, segundo piso. Estamos en Facebook y estamos en un número de teléfono que no alcanzo a leer, pero él sí lo alcanza a leer. Okay. Y se lo vamos a decir. Es 53 96 72 85. Se los repetimos, 53 96 72 85 y es el teléfono del COPRED. Ahí estamos, por favor, contáctenos. Ustedes no se preocupen si es discriminación o no, eso nos toca a nosotros. Ustedes platíquenos su caso. Ok, Jackie, pues yo quiero agradecerte de verdad el que hayas hecho favor de venir aquí al PRI del DF. Es histórico que también alguien como tú, tan ocupado, estés por aquí, porque esto da una muestra de que el COPRED es incluyente, no hay mayor problema, no es cuestión de políticas, de partidos, sino de trabajo real en favor de la ciudadanía. Así es, en el gobierno de la ciudad trabajamos juntos para todas y para todos. Eso me agrada y de verdad lo agradezco de corazón, y yo en nombre de la licenciada Laura Arellano Gilmore, que es ahora nuestra presidenta en funciones, aquí en el PRI del DF, te quiero dar las gracias de verdad. Quiero darte las gracias también de manera personal y en nombre de todo mi equipo de colaboradores de la Coordinación de Diversidad Sexual del PRI DF por haber estado aquí, por el apoyo que nos diste tan puntual en aquel momento que lo necesitamos. Y de verdad creo que esto es un precedente histórico, que el COPRED está avanzando en favor de la gente, de la ciudadanía y en contra de la no discriminación, y estamos avanzando, yo creo que en esta ciudad, en todo este tipo de temas tan difíciles y tan ríspidos. Pues yo aquí a sus órdenes y solamente mandarles un mensaje, y el mensaje es que no está chido discriminar. Pues muchas gracias, Jackie. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta primera emisión de Un Café por la Diversidad Sexual con Rafa Ramírez en su tercera temporada, y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Gracias, Jackie. Gracias a ti. Thank you, Ignacio. Ladies and gentlemen, so let me tell you a little more. These experiences are so much more. Madrid is one of the most in the world. We have been working hard. The magic of Madrid is real. So let me tell you, there is nothing quite like a relaxing cup of café con leche, like leche.
easy, leche, 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 relaxing cup of café con leche, 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 dinner, leche, 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 sí, leche, 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 in Plaza Mayor, café, 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 almost café, 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 this is café, 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 ves, Madrid de los Austrias, café, 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 ¿Por qué no te callas? The Olympic Games are not only a celebration of sport, they are also a celebration of life. And I assure you, no one celebrates life like the Spanish people do. There is nothing quite like, there is nothing quite like, there is nothing, there is nothing, there is nothing, there is nothing, there is nothing quite like it. Relaxing cup of café con leche, 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 like leche, leche.